al prescribir un producto del Grupo Leti, le está garantizando a sus pacientes calidad, eficacia y seguridad, bajo el aval de toda la tecnología e investigación del Grupo Leti, quien cuenta con Biocontrol, nuestra punta de lanza, único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos y pacientes. Nuestros productos son fabricados con los mejores proveedores de materias primas a nivel mundial y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. Además, cuenta con certificado de buenas prácticas de manufactura, otorgado por el ente regulador, que garantiza la calidad, seguridad y eficacia. Y buenas prácticas de distribución, que garantiza la calidad de los almacenes y centros de distribución. Grupo Leti logra mantener las buenas prácticas gracias a su capacidad instalada, con más de 75.000 metros cuadrados. Grupo Leti cumple con los estándares internacionales emitidos por la OMS, a través de las buenas prácticas de farmacovigilancia, lo que nos permite detectar, comprender y actuar con la rapidez necesaria ante cualquier eventualidad relacionada con nuestros medicamentos. Grupo Leti es líder del mercado farmacéutico con 12% en unidades y un crecimiento del 49%, siendo la corporación que más crece. La línea cardiometabólica es líder en varios mercados, con marcas que son de referencias, tales como Asaprol, Azarac, Biotalol, Camphor, Sitaglizmet, Tensomax. Con estas marcas usted cuenta con un portafolio cardiometabólica que le ofrece calidad, seguridad y eficacia gracias a la disponibilidad, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de distribución. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Tenía un problema con mi mamá, lo toma, de hecho. Pero eso fue que me enteré. Muy buenas tardes, tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para Grupo Leti es todo un placer darles la bienvenida para la actividad webinar de la tarde de hoy, la cual tendremos en alianza con la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Para esta actividad de hoy tendremos un destacadísimo invitado, el doctor José Rolando Ayala, quien nos va a conversar acerca de un tema súper interesantísimo. El doctor José Rolando Ayala es médico internista, profesor de Clínica Médica y Terapéutica de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, secretario de Actas de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. El doctor José Rolando Ayala nos conversará hoy acerca del tema utilidad actual del ácido acetil salicílico, evolución histórica. Esta actividad, como es tradicional, pues será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y que activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes todos los días. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Realice sus preguntas por medio del chat y una vez más agradecidos por su presencia acá.
Gracias por ser parte de este cambio, por creer, confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía del doctor José Rolando Ayala. Doctor Ayala, los micrófonos son todos suyos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Galicia. Muchas gracias por la presentación realmente. Y también muy agradecidos con el Grupo Leti por la invitación, pero sobre todo por mantenerse aquí y estar presentes en Venezuela y ayudando en educación médica continua, que es tan importante y es al fin y al cabo la búsqueda de todos nosotros como sociedad científica, seguir en la educación médica continua tanto de nuestros residentes como de nuestros especialistas, las diferentes áreas. Bueno, esta presentación fue la presentación que se hizo en el 27º Congreso Venezolano de Medicina Interna, que acabó el sábado pasado. La intención de esta conferencia siempre fue evaluar nuevamente nuestros pasos. Una molécula histórica, una molécula que tiene años, ver cómo ha venido evolucionando a través de los años y cómo incluso se modifica la evidencia y cómo esto es aplicable para muchas cosas, siempre fue la intención de la conferencia. Y es bastante apasionante cuando uno comienza a revisar el tema, es bien apasionante. Si vemos, pásame la lámina, Karen, por favor. Hace ya 250 años, el reverendo Edward Stone, que ya hablaremos un poquito de él más adelante, y recordamos en la historia, la iglesia, en general, sin identificar una iglesia específica, pero los reverendos estaban muy involucrados en las investigaciones. Tenemos a Mendel, a Stone como ejemplo, y muchos otros con investigaciones genéticas, investigaciones gastronómicas, variadas, médicas, etcétera, etcétera, eran la vanguardia de la investigación. Edward Stone hizo quizás lo que fue el primer estudio clínico. En un momento no controlado, en ese momento no se sabía exactamente cómo, fue bastante empírico y le escribió a la Royal Society por supuesto, de Londres, es algo como esto. Entre los diferentes descubrimientos que se han tenido para la época, quizás uno de los pocos que necesita la mayor atención es este, del cual les voy a exponer a la Royal Society. Eso ya lo decía en 1763, refiriéndose a su descubrimiento con respecto al ácido acetilsalicílico. Casi 250 años después viene el doctor Valentin Foster, pues en la siguiente, que lo conocen mucho de los que me escuchan, un cardiólogo connotado, que de hecho lo hizo, no me voy a poner al nivel del doctor Foster, hizo una revisión en el 2011 justamente de más o menos lo mismo que pretendo hacer hoy, y él ya escribe que es un viaje tumultuoso que fue iniciado por curiosidad científica, como la del reverendo Stone, pero también con descubrimientos accidentales y una intensa rivalidad económica que iremos viendo. O sea, realmente el ácido acetilsalicílico, a pesar de la cantidad de años que tiene, ha tenido una historia bastante interesante. Y les cuento cómo comienza esta historia. Pásame la siguiente. Esta historia comienza así, más o menos. Con esta foto. Esa es mi hija menor, Victoria Cristina, pero no es precisamente con ella. Dirán, ¿por qué tengo la foto? Es por el árbol que tienen al fondo. Ese árbol que tienen al fondo está en Bellas Artes, está aquí en Caracas, no es exactamente este árbol. Este árbol, pásame la siguiente, que es el Salix alba, que está ya en las primeras escrituras, que está en el papiro de Evers, aparece con estas siglas, con estas letras, que en la traducción era, pásame la siguiente, el Sheret, lo tenían como Sheret, y que con la traducción era, ay Dios, se me olvidó, el Salix alba, en el libro de los muertos, ven unos árboles parecidos y por eso es que se cree que desde Egipto ya se describen, ya hacen las primeras descripciones de este medicamento. Por el papiro de Eber usaban la corteza como uso como antiinflamatoria, analgésico. En el papiro de los muertos, de hecho, sale el árbol también con la misma traducción, pero ahí nos piensan que más bien es un sicomoro y no es el Sheret. Pueden, o sea, sígueme la siguiente. Está mucho más claro, ya lenta la transición. Para la época de Hipócrates, ya en Grecia, exacto. Ya en Grecia, pásame por aquí, pásame así, sí.
cómodo. Ok, ya en Grecia vemos que Hipócrates comienza a hacer las primeras descripciones un poco más formales, como él obtenía la corteza del árbol, y con esa corteza del árbol obtenía un líquido que lo describe en su Corpus Hipocrático de esta manera, que la traducción es una sustancia amarga y amarillenta. Él proponía usar esta sustancia para los dolores de parto. En ese momento, por supuesto, no se preocupaban si el conducto arterioso permanecía permeable, porque para ese momento se usaba más bien la mandrágora y el opio como tratamiento analgésico, pero para él funcionaba bastante bien durante el dolor del parto, y era la primera propuesta, pero era una sustancia, como bien describe, amarga y amarillenta, con algo de intolerancia gástrica. En la Edad Media, hay un poco menos información sobre qué pasó con el ácido acetilsalicílico. Ellos seguían usando ahora más la mandrágora y el opio, y disfrutaban mejor el manejo del dolor con estas moléculas que se desprendían de ellas. Ya viene Edward Stone, el reverendo Edward Stone, que ya les describí al principio, en 1763, y como ya les dije, había hecho quizás el primer ensayo clínico. Primer ensayo clínico, como ahí le pongo la bandera, en la Gran Bretaña. Lo que quiero es que vean más o menos entre qué países nos vamos a rodear esta historia. Y él tomó 50 personas enfermas con lo que ahora conocemos como malaria, como paludismo, en una área boscosa, y él pensaba que justamente los medicamentos deben extraerse de la misma zona, la cura de las enfermedades debe estar en la misma zona. Ese era su pensamiento, y él, tomando los hallazgos del Corpus Hippocraticum, decidió también usar la corteza del sicomoro, de la espiría, del Salix alba, para metabolizar ya no este líquido, sino lo molió un poco más, hacía un polvillo, y con ese polvillo se lo daba a los pacientes, y observaba que los pacientes mejoraban, disminuían la fiebre, era un poderoso astringente y mejoraba los trastornos intermitentes. Y eso, el sorprendido con los efectos, le hace este escrito que les traigo a la Royal Society presentando su hallazgo de este primer ensayo clínico. Luego viene una carrera a partir de más o menos 1828, más o menos el tiempo que ha pasado de 1700 a 1800, donde viene Johann Boxner, alemán, y es el primero que, a partir de estas moléculas que describió Robert Stone, extrajo la salicilina, que quizás una de las primeras moléculas no puras, era bastante impura, pero ya la molécula desde el punto de vista bioquímico. Esta es una carrera ya de alquimistas, de bioquímicos, que comenzamos a ver en la historia, donde ellos realmente no tenían la misión, su misión principal no era el tratamiento, no era terapéutico, ni mucho menos comercial. Ellos simplemente lo hacían por su curiosidad bioquímica o curiosidad como alquimistas, y comenzaron a obtener estos hallazgos. Entonces, el primero que obtiene la salicilina desde la corteza del Salix alba. Luego viene Henry Leroux, unos pocos años después, antes de tiempo, y él obtiene la misma salicilina. Él es francés, pasamos de Gran Bretaña, de Grecia, Gran Bretaña, Francia. Yo logro obtener la misma salicilina, pero en un estado un poco más puro. Este estado un poco más puro mejora incluso la tolerancia gastrointestinal. Rafael Piria, ahora italiano, hemos pasado por 3 países diferentes, en 1838, quizás es uno que, desde el punto de vista bioquímico, contribuyó más, porque el primero hidrolizó la salicilina y obtuvo el alcohol salicílico, y luego oxidó este alcohol y lo convirtió en ácido salicílico. Muchas gracias. Entonces, quizás desde el punto de vista bioquímico fue uno de los que le hizo más aporte, y nos queda una molécula mucho más sencilla, cada vez con un poquito mejor tolerancia gástrica. Hasta que viene el francés, volvemos a Francia nuevamente, Charles Frédéric Gerard, en 1853, y simplemente él tenía una línea de investigación que era la acetilación de muchas moléculas, y dentro de ella tomó a ese ácido salicílico y lo convirtió en ácido acetilsalicílico, y logró esa soñada acetilización, pero él tampoco, como les dije, nunca promocionó sus hallazgos, porque no era su interés, no era interés terapéutico, era interés bioquímico exclusivamente. Hasta que vino Hermann Kolb, que es alemán, vamos a Alemania nuevamente,
y tuvo dos contribuciones, por eso se les interrogó las fechas, porque en 1859 quizás es el primero que describe como tal la molécula de ácido acetilsalicílico. Pero en 1873 describe esto que está aquí, que es la reacción Cole-Schmitt, que es una manera diferente de sintetizar el ácido acetilsalicílico a través de un proceso térmico, y lograba obtenerlo, y ya no a través de una corteza de un árbol, obtenía de otra manera. Esto ya abarataba el costo de la producción de la molécula y podía ser eventualmente para producción industrial, pero esto por alguna razón que desconozco, que no está claro en la historia, no ocurrió hasta que pasó esto. Si uno hace una revisión somera de la historia del ácido acetilsalicílico, pareciera que comenzara aquí, con Felix Hoffmann en 1897, por lo menos la historia publicada y la historia oficial. En la historia oficial dicen que a partir de otro árbol, de la espiría, logra extraer el ácido salicílico y también lo acetila y convierte en ácido acetilsalicílico con mucha mejor tolerancia. Felix Hoffmann trabajaba por un laboratorio, que ya conocen cuál es. En ese laboratorio, antes no era laboratorio, Laboratorios Bayer lo que antes hacía era producción de tintas. Ellos no tenían líneas médicas. Esta de hecho es una de las primeras moléculas con la cual comienzan su línea médica, su línea terapéutica. Y Felix Hoffmann, aparentemente, su estímulo fue su padre. Su padre sufría de reumatismo, tenía dolores intensos, que mejoraba el dolor, pero no el proceso inflamatorio, con el uso de opiáceos, hasta que él va sobre la historia del ácido acetilsalicílico y logra obtener entonces, a partir de una corteza diferente, nuevamente el ácido acetilsalicílico, obteniendo un medicamento muy eficiente, y hasta ahora, para ese momento histórico, no es nuestro momento histórico actual real, con muchos menos efectos gastrolesivos. Entonces, él es el que te van a conseguir en la historia como que el primero sintetizó el ácido acetilsalicílico con ya su primera marca comercial. La historia suena bien hasta allí. El detalle es que justamente en esta historia hay una nube gris, porque aparece este personaje, que es el señor Arthur Eichengrun. Arthur Eichengrun era el jefe de Felix Hoffmann. Y según la historia oficial, dice que Felix Hoffmann, si bien era subalterno de él, le mostró el hallazgo a Arthur Eichengrun. Arthur Eichengrun le impresionó, lo ayudó a lograr metabolizar el ácido acetilsalicílico, y Eichengrun le presenta el descubrimiento a su vez a su jefe, Henry Dresser. Dresser no quiso comercializar inicialmente el ácido acetilsalicílico porque, imagínense ustedes, no sabía cuál era su protección cardíaca, cuál era su riesgo desde el punto de vista cardíaco. Eso impidió que inicialmente se comercializara. Eichengrun, ante esta discusión, decide tomarse el medicamento él mismo para demostrarle a Henry Dresser que el medicamento era seguro, y así fue, desde el punto de vista agudo al menos. Y entonces Henry Dresser, darse cuenta que el medicamento era seguro, publicó los resultados como propios. Entonces, en algunas bibliografías se considera a Henry Dresser como realmente el primer investigador del ácido acetilsalicílico para esta época, pero después la historia oficial reivindica a Felix Hoffmann. Pero incluso todavía aquí hay un ruido más, que es que, entonces se cuenta la fecha, aquí todavía no ocurrió la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Arthur Eichengrun era judío. Él estuvo en un campo de concentración para la Segunda Guerra Mundial. Los rusos son quienes los liberan, y luego que liberan los rusos a Eichengrun, él escribe, ya muchos años después, que toda la historia oficial era falsa, que él era el verdadero descubridor del ácido acetilsalicílico y que Felix Hoffmann simplemente era su aprendiz y lo ayudaba a él, que la historia era totalmente lo contrario. Claro, nosotros sabemos más o menos, conocemos la historia del Holocausto, y es bien puede pasar que hayan querido borrar la historia de ese momento y hayan modificado. Lo cierto es que todo esto ocurrió, como ya saben, y más o menos les he dicho, en Alemania. De hecho, el laboratorio es originario de Alemania, pero después de este descubrimiento vino en 1919, pierden la Primera Guerra Mundial los alemanes, y el Tratado de Versalles, que está firmado por los aliados,
especialmente Francia y Gran Bretaña. Por eso quería que vieran cómo venía más o menos las investigaciones a través de los países, las bioquímicas. Por supuesto, le reclaman la licencia a este laboratorio y a través del Tratado de Versalles, aunque yo no logré conseguir el apartado del Tratado de Versalles que lo diga, pero aparentemente dentro del Tratado de Versalles firman que el laboratorio Bayer debe liberar su molécula. Y a partir de allí fue que comienza la producción internacional de ácido acetilsalicílico. Aquí ya un poco, ya la investigación un poco más ordenada, viene von Euler en 1930, un sueco, que venía haciendo estudios sobre la sustancia P como neurotransmisor, a partir de 1930. Pero más o menos en 1934, justamente haciendo diferentes combinaciones, observa que logra extraer una sustancia desde la próstata y sus glándulas relacionadas, a partir del carnero, que tiene una acción parecida a la adrenalina, y hace esta investigación. Si ven en esa gráfica, verán que hay picos y valles de tensión arterial que están relacionadas directamente con la vasodilatación o la vasoconstricción de la aorta del conejo. Y entonces se daba cuenta que cada vez que aplicaba esta secreción de las glándulas de la próstata y las glándulas relacionadas de este animal, obtenía esos cambios. Entonces eso hace el proponer que hay una nueva sustancia más allá de la sustancia P que permite la vasoconstricción, la vasodilatación de las arterias. Y acuñó el término de prostaglandina, que se desprende justamente de este trabajo de von Euler, nuestras famosas prostaglandinas que hasta estas alturas de la vida se siguen llamando parecidas. Él comenzó a hacer otras investigaciones, se dedicó a esto, acuñó nuevamente el término prostaglandina, hizo otros términos que no pegaron tanto como la besiglandina, pero siguió en esta línea, que para 1969, en la revista Nature, que todavía existe a estas alturas de la historia, Piper y Bain, este último Bain fue uno de los ganadores del premio Nobel por la descripción de la ciclooxigenasa, comienzan a ver que pasa algo similar, pero contrario, con la misma aorta de conejo, con factores liberados durante una anafilaxis, que más bien en vez de vasodilatación producían vasoconstricción. En esta misma revista, en el siguiente artículo, Collier especifica cómo el ácido acetilsalicílico es capaz de bloquear este efecto descrito por Piper o Bain. O sea, ven que bloquea de alguna manera esta sustancia que produce vasoconstricción. ¿Y de qué sustancia estamos hablando? Nada más y nada menos que del tromboxano A2. Es decir, ya venimos con prostaglandinas y tromboxano A2 con estos estudios de estas dos moléculas importantísimas en la medicina. Ahora, solo Bain, justamente, este fenómeno tanto de prostaglandinas como de tromboxano A2 comienza a ver cómo se inhiben justamente usando el ácido acetilsalicílico en estas tres líneas en esta gráfica. Podemos ver cuál es el efecto de la indometacina, del ácido acetilsalicílico y del salicilato en general sobre justamente la inhibición de prostaglandina, también evaluándola de manera parecida en ratas en el colon de las ratas. Posteriormente, ya en el año 74, ya nos juntamos en una década diferente, se comienza a hacer el primer ensayo controlado, y aquí es donde se vuelve desde el punto de vista de la evidencia de las cosas interesantes. El primer ensayo controlado al azar del uso del ácido acetilsalicílico como prevención secundaria y de la mortalidad del infarto de miocardio. Si vemos esta gráfica que está en la esquina superior derecha, y nos parecía perfectamente una Kaplan-Meier, que ahorita a estas alturas del partido, cuando uno la ve, dice definitivamente la aspirina, el ácido acetilsalicílico, tiene un efecto poderoso sobre la prevención secundaria. Sin embargo, a pesar de que tenía una data buena, tenía 1.239 participantes en ella, tenía un seguimiento adecuado a 24 meses con estos resultados, el análisis estadístico se basó solamente como un estudio observacional, a pesar de que era un ensayo controlado, que eran los problemas del análisis de la evidencia de la época, y por lo tanto, ellos concluyeron que era estadísticamente no conclusivo. Esto fue para el 74, que sí parecía que había un efecto favorecedor, pero que no era conclusivo.
El mismo año 74, en el British Medical Journal, aparece ahora un estudio de casos y controles, que uno dice, bueno, está bien, tiene una buena estructura metodológica. Incluso hicieron el estimado de reducción de riesgo relativo y obtienen estos valores en cada uno de los quintiles. Y si vemos, en el peor quintil tenían 0,88 reducción, pero sin embargo concluyen exactamente lo mismo porque hacían cálculo de riesgo relativo sin cálculo de alfa, de probabilidad de poder estadístico del resultado, ni intervalos de confianza. Y entonces este es el segundo estudio, un estudio que para la época está bastante bien hecho, pero que también concluye, valga la redundancia, como no conclusivo por los datos obtenidos. El primer estudio que sí hace cálculo de alfa, como vemos ahí, si vemos en el abstract, vemos ahí que está la P, donde comparan la aspirina con la sulfipirazona en el tratamiento de ictus específicamente. Vemos que con sulfipirazona sola la reducción no fue ostensible, más sí con aspirina, y más si se le suma la aspirina con sulfipirazona, que también es otro antiinflamatorio con actividad a nivel de prostaglandina. Entonces, ya con este, ya sí comienzan por primera vez a partir de 1978, a pesar de todo lo que había pasado, a ver un estudio donde se sospecha que sí hay un efecto un poco más importante sobre eventos cardiovasculares, pero para este caso ictus. Al mismo tiempo en la historia, porque esto es uno de los detalles cuando uno analiza evidencia que siempre hay que tomar en cuenta de los fenómenos paralelos que ocurren en la medicina. A medida que está ocurriendo esta carrera de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, está ocurriendo una carrera paralela que comienza Archie Cochrane en 1972, que es lo que llamamos ahora la medicina basada en la evidencia, que para ese momento no tenía un nombre específico, que empezó con una crítica a cómo tomábamos decisiones terapéuticas, sobre todo, basados en evidencia insuficiente o en simplemente observaciones o sobre todo en experiencias. Sin querer deslegitimar la experiencia del individuo, del médico, siempre se pensó que debe haber una manera más objetiva y más científica de tomar decisiones. Entonces vino una carrera que hasta 1992 el doctor David Sackett en Canadá creó el grupo de trabajo de medicina basada en la evidencia en 1992, y con eso nuestra historia en la medicina ha variado, ha dado un vuelco importante. De hecho, dentro de esa carrera apareció este estudio que es similar a un metaanálisis, no llega a ser un metaanálisis porque no tiene el forest plot, ningún análisis estadístico rígido, importante, y lo que concluye, como ven en las últimas dos líneas, que dicen, según los estudios que hay hasta ahorita, que el ácido acetilsalicílico tiene un efecto favorable, una tendencia favorable, y lo concluyen porque hay 5 o 6 estudios o en 5 o 6 ensayos aleatorizados con una tendencia similar. Y con esa simple conclusión, sin tener mayor data estadística, la FDA en 1985 aprueba a la aspirina tanto para el tratamiento como para la prevención secundaria para infarto del miocardio. Claro, ya con un poco más de experiencia con la medicina basada en la evidencia, en el 2009 esto se corrobora, donde vemos en este metaanálisis de Lancet, donde sí hay una disminución ostensible de la reducción de mortalidad por causa cardiovascular como prevención secundaria. Entonces, estamos claros que para prevención secundaria se puede utilizar el ácido acetilsalicílico, de hecho, como primera opción. Pero entonces, claro, uno se pone, cuando tiene esos hallazgos positivos, uno se pone goloso. Entonces, si en prevención secundaria es tan bueno, ¿qué puede pasar en prevención primaria? Sería buenísimo lograr evitar los eventos. Entonces, en 1988 sale el primer estudio, un poco después de la aprobación del FDA, como ven, sobre prevención primaria, pero vean cómo justamente el modelo del estudio, todavía aquí la medicina basada en la evidencia no estaba suficientemente establecida, que son en médicos masculinos británicos que le daban simplemente aspirina de manera profiláctica diaria sin clasificación de factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, tuvieron en ese momento unos hallazgos interesantes donde había reducción de riesgo, para que lo vean, está los ataques isquémicos transitorios o los déficits neurológicos transitorios sin daño establecido. Y por supuesto, mejoraban mucho las migrañas y los trastornos musculoesqueléticos. Para los demás ítems no había mayor diferencia
estadística. A partir de después de este trabajo, comenzaron a aparecer una gran cantidad de trabajos a través de los años. Aquí ven hasta 2005, pues esta tabla se la traigo sobre todo para que comparen un detalle que vamos a analizar más adelante, que es cómo varió la dosis de aspirina. Comenzamos con un estudio, ese británico, de hecho comenzó con 500 miligramos al día, 325, luego se bajó a 75, luego otros estudios a 100 miligramos, sin mayor orientación desde el punto de vista de dosis. Si seguimos, después del 2005 salieron otros estudios, 2008 hasta el 2014, también con prevención primaria, y vean justamente que las dosis ya se establecen más o menos en 100 miligramos, entre 81 y 100 miligramos. Esto, por supuesto, hay que tomarlo en cuenta porque es probable que una de las cosas que haya influido en los resultados hasta ahora de la prevención primaria es la divergencia de dosis a través de toda la historia del uso de ácido acetilsalicílico. Volvemos a este metaanálisis del 2009 de Lancet, observamos que sí, que hay una reducción de eventos cardiovasculares con el uso en prevención primaria. Entonces, uno con esto puede pensar perfectamente, bueno, si esto es así, entonces también deberíamos usarlo en prevención primaria. Pero aquí es donde vienen los bemoles de la evidencia. O las aristas que uno siempre tiene que hablar en la evidencia. Resulta que la mortalidad en prevención primaria no reduce estadísticas de una manera significativa, no hay una reducción real de la mortalidad. Pero tú dices, bueno, es verdad, nuestro punto primario en casi todos los estudios, cuando uno investiga, es reducción de mortalidad, pero también discapacidad. El hecho que nosotros logremos disminuir un evento por primera vez, así no sea mortal, ya es un avance importante. Bueno, chévere, eso es verdad. Pero también hay que ver qué otros factores adicionales están involucrados. En ese mismo metaanálisis de Lancet vemos aquí, yo no sé si verán necesito aquí este puntero. Este grupo que está aquí es prevención primaria y este que está aquí es prevención secundaria. Y justamente es el efecto del riesgo a 5 años de ese abordaje terapéutico que se hace. Como vemos en prevención secundaria, el uso de ácido acetilsalicílico con el grupo control, la reducción de riesgo en todos los grupos, como lo veremos cuando pase la lámina, es ostensible, con diferencia de en prevención primaria, que el impacto desde el punto de vista del uso de la molécula no es tan importante. Aquí ven otro grupo de tareas que más o menos corresponde a resultados similares. Si hacen la observación ya en el 2009, que les llama la atención que esta prevención primaria no es igual a esa reducción de riesgo a 5 años, sí, en este grupo, que es a los pacientes que toman ácido acetilsalicílico con otro medicamento que intervenga en el riesgo cardiovascular. Y específicamente se refieren a las estatinas. Entonces, cuando el paciente toma estatina con aspirina, entonces realmente hay una reducción mucho más importante del riesgo cardiovascular. Basado en esto, hay muchas sociedades que entonces hacen esta siguiente recomendación. En prevención primaria, dar aspirina en pacientes con alto riesgo cardiovascular, para este caso la Sociedad Europea de Cardiología, hablan de más de 20% de reducción de riesgo cardiovascular, eso dependerá con qué calculadora lo hagan, excepto en los pacientes que tienen historia de sangrado. Y usar aspirinas a bajas dosis. Bajas dosis oscilan entre 75 a 100 miligramos. En nuestra presentación en Venezuela, como saben, es 81 miligramos, que sería la dosis. Entonces, si dice, bueno, son pacientes de alto riesgo cardiovascular, nuestra enfermedad cardiovascular, los mayores representantes son los pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad arterial periférica, así sea asintomática. Entonces, ¿qué resultados tenemos con eso? Porque parece que hay una tendencia a que prevención primaria podría ser una opción, a pesar de que no reduce mortalidad, pero podría reducir discapacidad. Entonces, vamos a ver en las mayores expresiones de isquemia asintomática que podemos tener. Entonces, JAMA en el 2008 publica este estudio que es en pacientes con eventos ateroscleróticos, prevención primaria para eventos ateroscleróticos, en pacientes tipo 2, y justamente, a pesar de que pareciera diferencia, el heart rate es 0.80 con un intervalo de confianza entre 0.58 y 1.1, dando que no hay mayor diferencia estadística
en el tratamiento como prevención primaria con ácido acetilsalicílico. Luego sale este metaanálisis, donde incluye el estudio anterior, donde vemos estos resultados, que para cualquier evento cardiovascular no hay diferencia, el I cuadrado, la heterogeneidad es 0, igual para miocardio, infarto al miocardio, donde la heterogeneidad aquí es 53%, es moderadamente heterogéneo, pero tampoco hay diferencias desde el punto de vista de reducción de infarto al miocardio, igual para stroke, para ictus, un I cuadrado en 47%, igual para muerte cardiovascular, un I cuadrado en 41%, que este I cuadrado probablemente viene dado, como les decía, a las diferentes dosis que se han planteado a lo largo de los años. Entonces, en enfermedad arterial periférica, el POPAPAT, que fue un estudio famoso en su momento, en el 2008, también se les dio aspirina a los pacientes que tenían riesgo cardiovascular, tanto para mortalidad como para evento cardiovascular. Y en ninguno de los dos grupos, ni para muerte por enfermedad cardíaca o ictus, ni en el grupo simplemente de eventos cardiovasculares, hubo diferencia entre el uso de aspirina y el uso de ácido acetilsalicílico versus el placebo. Luego, en marzo del 2010, JAMA publica otro similar, donde con índice tobillo-brazo por debajo de 0.9, donde pacientes tenían enfermedad arterial periférica establecida, asintomática, sin claudicación, y tampoco hubo diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos qué otras aplicaciones eventualmente podemos tener de la aspirina. Comenzaron a salir una serie de estudios. Esta es una en el 2012. Este fue un estudio que tuvo de los investigadores del Warfasa, que es justamente el uso del ácido acetilsalicílico para prevenir la recurrencia de los tromboembolismo venoso. Y hubo una diferencia importante usando ácido acetilsalicílico versus placebo en los eventos de enfermedad tromboembólica. Pero hay un detalle, que enfermedad tromboembólica, más no para embolismo pulmonar. Los pacientes, no había diferencia en los episodios de embolismo pulmonar, más no en embolismo venoso periférico, digamos, miembros inferiores. Entonces, claro, uno analiza eso, el ACP Journal analiza, hace sus propuestas, se entra en una discusión si se debe usar. Debo aclarar, después de 3 meses de anticoagulación en un evento tromboembólico previo no provocado. Pero claro, si tú tienes el deseo, si hay un riesgo de realmente de usar algún medicamento para evitar enfermedad tromboembólica venosa, realmente no usarías aspirina, porque el problema es venoso más que un problema arterial, y el trombo venoso no es rico en plaquetas. Por eso es que estos hallazgos no se ahondaron un poco más, y la tendencia es que si nosotros lo hacemos, y todos los que me escuchan seguramente hacen lo mismo. Si tienes un paciente que a pesar de después de los 3 meses de anticoagulación persiste con riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, seguramente le van a dar anticoagulantes, a menos que haya una contraindicación, que eventualmente la aspirina podría ser una opción. Cáncer, que también unos grandes estudios para cáncer. Les traigo los metaanálisis, principalmente en Lancet en el 2011, sí evidencia una reducción importante de un poco más del 20% de muerte asociada a cáncer en los pacientes que usaban ácido acetilsalicílico a dosis baja. Eso parece un gran avance, sobre todo si vemos, no es en cualquier cáncer, lamentablemente, sobre todo son en cánceres sólidos, como el cáncer de páncreas y el colorectal. Sobre todo en colorectal hay una reducción de más del 50% de mortalidad a causa del cáncer, y específicamente desde el punto de vista histológico con los adenocarcinomas. Entonces, eso perfectamente pareciera que es positivo, que deberíamos usar la aspirina aquí. Pero por supuesto, cuando salen estos hallazgos comenzamos a pensar, bueno, cáncer, tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, porque quizás es uno de los grupos etarios, bueno, no eso no necesariamente es así, pero quizás uno de los grupos etarios que están más afectados por este tipo de patología. Entonces veamos qué hallazgos tenemos con respecto a nuestros adultos mayores. Comenzaron a salir una serie de estudios del grupo ASPRI, que es el efecto de la aspirina, por ejemplo, en sobrevivencia libre de discapacidad para los adultos mayores. En este caso de discapacidad hablamos específicamente de pacientes con demencia de origen vascular. El efecto de la aspirina sobre el sangrado en pacientes adultos mayores sanos, desde el punto de vista, hablamos sanos desde el punto de vista de eventos cardiovasculares. Y
Me faltó uno. Bueno, uno riesgo de sangrado, de eventos cardiovasculares, y el otro mortalidad y sangrado. Todos del grupo SPRI, y más o menos les resumo los resultados. Si ven, la disminución de la demencia, o sea, la discapacidad por demencia vascular, no hay diferencia entre el uso de ácido acetilsalicílico versus placebo. No hay diferencia entre la discapacidad física persistente entre aspirina y placebo. No hay diferencia entre entre la incidencia de enfermedad cardiovascular entre ácido acetilsalicílico y placebo. Pero vean este detalle en esta lámina. Muerte relacionada por cáncer, un hallazgo totalmente distinto al metaanálisis del 2011, donde más bien nuestros pacientes de la tercera edad con cáncer, resulta que la aspirina aumentaba aparentemente un 30% la mortalidad relacionada por cáncer. Eso todavía sin mayor explicación, pero no sabemos si es exactamente por sangrado, porque les voy a mostrar, tampoco hay diferencia entre enfermedad cardiovascular y ictus isquémico. Vean aquí muerte relacionada por hemorragias mayores, incluidas los stroke hemorrágicos, los ictus hemorrágicos, no había diferencia. Entonces, no estamos muy claros la razón por la cual la mortalidad por cáncer más bien aumentaba. Muerte por otras causas, tampoco hay diferencia significativa con el uso de acetilsalicílico. Y sí había una tendencia al aumento de las hemorragias mayores. Pero bueno, como también todos los que anticoagulamos sabemos, si uno anticoagula o pone un medicamento, un aclarante, como dirían desde el punto de vista sanguíneo, es lógico que tú puedas tener eventos de hemorragia. Hay ciertos eventos de hemorragia que son tolerables. Uno, que no pongan en compromiso la vida. Dos, que no anemicen. Esas son las cosas, los puntos que uno busca cuando anticoagula o usa algún tipo de medicamento. Y a pesar de que había incidencia de hemorragias mayores, no había aumento de la mortalidad por la hemorragia mayor. Pero bueno, al fin y al cabo, una hemorragia mayor te produce más morbilidad. También hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aquí esto hay que ponerlo en la balanza. Sí. Si vemos este resumen en metaanálisis que salió recientemente en New England también, vemos que si tomamos todos los estudios desde el primer estudio de 1988, el británico, con toda esa variedad de dosis que les venía diciendo, pareciera que no hubiera una diferencia significativa en la disminución de la causa de mortalidad en pacientes, estos dirigidos específicamente para pacientes adultos mayores. No hay mayor diferencia en la mortalidad para prevención primaria. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recordar, así como les recordé de la línea del tiempo de la medicina basada en la evidencia, que paralelo a esto estaba ocurriendo en todo este nuevo siglo la aparición del efecto pleiotrópico de las estatinas. El ATP3, las guías 2006, el ATP4, prácticamente estatinizando a nuestra población más allá del nivel de colesterol. Por supuesto, ese efecto pleiotrópico endotelial probablemente hasta donde indujo que ya Lancet la publicación de Lancet de 2009 lo refería, que en el grupo de pacientes que usaba estatina, la reducción de riesgo en el uso de estatina en conjunto con ácido acetilsalicílico reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces veamos los detalles nuevamente de esta tabla que les traje hace ya unas láminas atrás. Recordemos que la medicina basada en la evidencia entra más o menos aquí, y si vemos a partir de ahí, más o menos esa época, ya la reducción de la dosis se estandariza. Ya no es una dosis según el grupo de investigadores le guste, sino es una dosis más estandarizada, y a partir más o menos de aquí, que se mantiene más o menos en dosis de 81 a 100 miligramos, es cuando inicia el uso amplio de las estatinas para disminución de riesgo cardiovascular. Lo cierto es que, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos toda esta información, han pasado más de 250 años o 5.000 años, dependiendo si quieren tomarlos del papiro de Evers, Hipócrates o a partir del reverendo Stone, la primera descripción del ácido acetilsalicílico. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es, yo por supuesto no soy para nada, soy profesor de la Escuela de Luis Racetti, no soy anti-medicina basada en la evidencia, al contrario, la enseño. Creo que es importantísimo y fue un hallazgo, fue un aporte fundamental para la medicina, pero por favor, yo lo que pido es que no sigamos siendo los dioses del Olimpo con respecto a la medicina basada en la evidencia y lo que aparece en las guías. Las guías son guías, las guías no son camisas de fuerza para tomar decisiones terapéuticas, ni diagnósticas, pero en este caso terapéuticas. Entonces,
nosotros tenemos que hacer un análisis racional de la evidencia. Si nosotros, la guía simplemente nos da un camino, más o menos nos orienta más o menos en el 80-95% de los pacientes, que es la presentación típica de las enfermedades, hacia dónde vamos. Pero si resulta que esas vías están bloqueadas, ¿cómo hace? ¿Qué le dicen al paciente? No, tú no sales en la guía, por lo tanto no te puedo tratar. Búscate un brujo. No, uno no hace eso. Hay que recordar que la evidencia es importante analizarla, la evidencia hay que estar evaluándola constantemente. Dense en cuenta que esta es una molécula que tiene más de 250 años, en el peor de los casos más de 250 años, y todavía su evidencia está variando. La evidencia se puede modificar por el torbellino de variables adicionales que aparecen en nuestra historia médica. Entonces, hay que tomarla en cuenta según la variable que se nos estén presentando, y esas variables son los que hacen tomar decisiones. Recordar que en la medicina basada en la evidencia no es solamente el análisis de Kaplan-Meier, no es solamente el análisis del alfa, no es solamente de disminución de riesgo, de loss rate, el riesgo relativo, ni siquiera del I cuadrado en los metaanálisis. No solamente se van en eso, se basa en que tenemos una brújula con 4 puntos cardinales que tenemos que aplicar en toda nuestra población de manera colectiva y de manera individual, con 4 puntos cardinales que se basan en estos hallazgos de Kaplan-Meier, alfa, hazard ratio, odds ratio, I cuadrado, escalas Haddad, la que ustedes querramos discutir, pero primero, aplicado en la clinimetría dirigida al paciente, tenemos que tomar en cuenta la razón de verosimilitud que conocen todos ustedes, cuál es el umbral terapéutico de ese paciente, y esto desde el punto de vista diagnóstico, y desde el punto de vista terapéutico, tomar en cuenta de todos estos estudios cuánto es el número necesario para tratar y el número necesario para hacer daño. Esos son nuestros 4 puntos cardinales. No simplemente los datos que arroja un metaanálisis, sino la aplicabilidad clinimétrica de esos datos basados en estos puntos cardinales, y esto nos va a permitir individualizar al paciente, que es lo que yo siempre insisto en mis clases con mis alumnos. Decidir qué le corresponde a cada paciente, a quién le toca aspirina, a quién no le toca ácido acetilsalicílico, a quién sí y a quién no. Entonces, en conclusión, en prevención secundaria, el uso de ácido acetilsalicílico definitivamente no tiene discusión. Es una indicación formal bajo las contraindicaciones de sangrado que ya sabemos, y son contraindicaciones dependiendo del sangrado también relativas. Ya para prevención primaria, cáncer o enfermedad tromboembólica venosa, hay que poner en una balanza donde no debe pesar más los gustos y el deseo, que es lo que ocurría previo a la medicina basada en la evidencia, y tiene que privar mucho más la razón, tomando en cuenta lo que hablamos previamente. Entonces, no me quiero despedir, sino con esta frase del astrofísico Carl Sagan, como lo conocen, esta frase la dijo sobre todo para los hallazgos de vida extraterrestre, pero que aplica muy bien cuando nosotros tenemos la evidencia en la mano, y esto lo sufrimos durante toda la epidemia de COVID, que es la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho que algo no se haya descubierto no quiere decir que no exista y no pueda ocurrir, incluso desde el punto de vista terapéutico. Me despido con mis 3 mejores logros, que son mis 3 hijos. Muchas gracias por su atención, estoy atento a sus preguntas. Excelente, mi estimadísimo doctor Ayala, muchas gracias, excelente su conferencia. Quería validar con las muchachas, con Karen, si iban a colocar algún otro recurso audiovisual antes de iniciar con la discusión de preguntas. No, doctor, vamos a comenzar con las preguntas y las dejamos para el final. Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues como le digo al doctor José Ayala, pues reiterarle mis felicitaciones por su conferencia, muy didáctica, y realmente pude disfrutarla muchísimo, doctor. Muchas gracias. Por acá nos hicieron una pregunta bien interesante. Dice, doctor Ayala, más allá de la evolución histórica del ácido acetilsalicílico y a la luz de las evidencias que presentó, ¿cuál sería el perfil de paciente que puede tomar ácido acetilsalicílico en prevención primaria? Ok. Todavía las recomendaciones con respecto a alto riesgo cardiovascular no las han modificado las sociedades. Hay que tener el paciente con alto riesgo cardiovascular
que tiene mucho, valga la redundancia nuevamente, mucho riesgo de tener un evento, recordando eventos cardiovasculares, ictus, IM y enfermedad arterial periférica. No es lo mismo una enfermedad arterial periférica sintomática que la que viene con claudicación intermitente. Ya la claudicación intermitente ya incluso sería prevención secundaria. Entonces estaríamos hablando de ictus y EIM. Los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular donde tengas bajo riesgo de eventos hemorrágicos. A pesar de que hay un aumento en la tasa de eventos hemorrágicos, todavía no tenemos que haya un aumento en la mortalidad por el evento hemorrágico. Grupo especial son los pacientes de tercera edad, mayores a 70 años, que si aparentemente el beneficio en prevención primaria no es tan bueno. Porque a pesar de que tienen mayores de 70 años, y ya el estudio Framingham desde hace muchos años nos ha dicho que a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular, llega un momento en que los eventos cardiovasculares, si ya el paciente no los ha tenido, realmente ya es un poco menos probable que los tenga, que son los pacientes mayores a 70 años. Entonces en esos quizás ya el riesgo comienza a estar por encima del beneficio, pero por debajo de 70 años, pacientes con alto riesgo cardiovascular, con bajo riesgo de sangrado, quizás podría ser una opción todavía darlo, pero eso, vuelvo a repetir, hay que individualizarlo. Hay que tomar en cuenta cuáles son los factores reales de riesgo de sangrado del paciente. No sé si con eso contesto la pregunta al colega. Me imagino que sí, está muy completa su respuesta, doctor. Y creo que la pregunta que sigue tiene, bueno, básicamente ya no la acaba de contestar, porque la pregunta era que si consideraba usted que para la prevención primaria hay un rango de edad, y entre comillas, coloca de seguridad para el ácido acetilsalicílico, ¿no? Para el uso. Y había mencionado los 70 años, ¿no? Pero si puede redondearme la respuesta para el colega. No, sí, exactamente. Bueno, podrán conseguir revisiones que hablan de 65, otros un poquito más de 70, pero en 70 es quizás el valor promedio. También recuérdense que la medicina, con el aumento de la expectativa de vida, también estamos comenzando a tener pacientes de mucha más edad, también en diferentes características de fragilidad. Eso es una cosa que no tocamos aquí porque si no sería amplísima la conferencia. Eso también depende del nivel de fragilidad. Hay pacientes, hay pacientes de 70 años que siguen siendo deportistas, que probablemente tienen muy poco riesgo cardiovascular. Y hay pacientes que no son deportistas, que tienen mucha fragilidad, pero quizás la fragilidad es tan alta que más bien tienen mucho riesgo de sangrado. Por eso es que vuelvo a repetir los 4 puntos cardinales para decidir la individualización del paciente. Porque hasta eso, en la medicina geriátrica ha variado, que va a depender mucho de la pluripatología como concepto aparte de la comorbilidad y de la fragilidad de cada paciente. Perfecto. Perfecto, mi doctor, gracias. Esta es otra pregunta bien interesante. A la luz de lo que mencionó de las estatinas, dice, ¿es obligatorio el uso concomitante de estatinas con ácido acetilsalicílico en prevención? En la medicina nada es obligante. Eso es una de las cosas que quisiera que quedara claro en esta conferencia, porque la medicina basada en la evidencia fue un avance importantísimo en la medicina, no se puede negar, y de hecho yo soy un defensor de la medicina basada en la evidencia. Yo lo que estoy en contra es las camisas de fuerza y lo obligante de una conducta. No es obligante, eso simplemente son, de hecho eso está en discusión ahorita, si el efecto histórico de las estatinas ha hecho esta variación en el efecto en la prevención primaria de la aspirina, pero eso es hipotético. Suena lógico, suena bien, es posible, pero no tenemos certeza de que eso sea así. Entonces yo no puedo decirte, es obligante. En prevención secundaria, sí. En prevención primaria, no te lo puedo decir. Las estatinas, de hecho, en tercera edad también han surgido un cambio, porque todos los estudios de estatina en prevención cardiovascular también son en menores de 75 años. La data mayor a 75 años es un poco más dudosa y las guías, de hecho, si nos vamos a las guías nuevamente, a mayores de 75 años, dicen que hay que prevenirlos en el uso de estatinas por los efectos miopáticos, muerte súbita, etcétera, etcétera, que conocemos que pueden tener las estatinas. Sin embargo, también esas mismas guías dicen que después de 75 años, si el paciente ya viene tomando estatina, lo que hay que tratar es de reducir la dosis a la mínima dosis posible, más que retirársela, porque el fenómeno endotelial que hizo indicártela inicialmente
impide de alguna manera retirarla. Pero eso, vuelvo a repetir, si el paciente tiene una miopatía, tú no le vas a mantener la estatina. Entonces, incluso en algún momento se pensó que si la sarcopenia podría estar involucrada y habría que tomarla en cuenta. Hasta ahora no hay datos sobre eso. Entonces, vuelvo a repetir, no quiero decir que hay que dar estatina y aspirina, punto. Pero lo que sí quiero decir, y quiero que quede claro, que la estatina probablemente modificó la evolución del efecto de prevención primaria de la aspirina en nuestra historia médica. Y que eso hay que tomarlo en cuenta. Buenísimo. Gracias, doctor. Por acá, bueno, saludos para la doctora Cristina López, Gisela Chávez y el doctor Miguel Bayones, quienes también le envían sus felicitaciones. Y este último le pregunta, el doctor Bayones le pregunta, ¿cuándo está indicado retomar la aspirina en el contexto de un síndrome coronario agudo si ha ocurrido una hemorragia digestiva? La pregunta, me imagino que es un paciente que tuvo una hemorragia, un evento cardiovascular. ¿Correcto? Que hace una hemorragia digestiva. Sí. Hay que ver cuál es la causa. Primero hay que ver la causa de la hemorragia digestiva. Por supuesto, la aspirina va a ser el primer sospechoso, pero hay que ver si eso se acompañó o no se acompañó de úlceras, porque tú podrías perfectamente, a pesar de que el clopidogrel no es la molécula de primera elección, sino el ácido acetilsalicílico todavía, podría ser una opción pasarlo de ácido acetilsalicílico a clopidogrel. Lo otro que hay que ver, porque muchos de estos pacientes tienen doble antiagregación, de pronto lo conducente aquí es dejarlo solo con el ácido acetilsalicílico después que ocurre la hemorragia digestiva. Dependiendo de la causa de la hemorragia digestiva, tú vas a decidir el tiempo, porque si es una gastritis hemorrágica, simplemente tú esperas que pase el tiempo de inhibición plaquetaria, un par de semanas, y puedes eventualmente reiniciar la aspirina. Pero si hay una úlcera sangrante, tienes que esperar más tiempo, no puedes esperar menos de 6 semanas hasta que la úlcera mejore totalmente. Y va a depender también del tiempo previo del IM, si es mayor o menor a 6 meses, porque si es menor a 6 meses, amerita el reinicio lo más pronto posible del antiplaquetario. De esos factores por eso que digo, hay que individualizar al paciente dependiendo de esos 4 puntos cardinales. Sí, ese es el mensaje focal, doctor. Estoy de acuerdo con usted. Doctor, relación de la aspirina y cáncer de colon. Definitivamente reduce el riesgo no de cáncer, de la mortalidad asociada al cáncer. Se reduce en tumores sólidos, pero sobre todo en el que más, en cáncer de colon. Una reducción de la mortalidad por el efecto antiinflamatorio justamente de la aspirina. Sí, es recomendado usarlo en pacientes con cáncer de colon a dosis bajas igualmente. Excelente. Doctor, en relación a su respuesta, en relación a la pregunta que el doctor Bayones hizo hace un minuto, y su respuesta, ¿qué opina usted del uso de Rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día en post-IM? El uso post-IM debe ser antiplaquetario, más que de anticoagulación. También nuevamente se individualiza, porque si tú tienes eventos, no solamente IM, sino ictus, que son reiterativos, que son recurrentes, hay guías que proponen el uso de dosis bajas de anticoagulantes orales, sobre todo estos nuevos anticoagulantes, que es mucho más fácil controlarlo que cuando tenemos solamente warfarina, pero solamente en esos casos. Pero el uso en eventos arteriales debe ser de antiplaquetario, no de anticoagulante. Hay, vuelvo a repetir, sus excepciones. Perfecto. Bueno, por acá saludos de la doctora Dulmarí Peña desde Maturín, del doctor Alexis Gerardino desde Cumaná y de la doctora Luisa Pacanins. Gracias, agradeciendo por su conferencia. La doctora Pacanins le pregunta, ¿no? Aun cuando los niveles de lípidos estén dentro de límites normales, ¿deben prescribirse estatinas en aquellos que han presentado eventos cardiovasculares para prevenir? Sí. Si hay un evento cardiovascular, la estatina para prevención secundaria es muy buena. Lo que podríamos discutir es la dosis. Okay. Realmente se habla de alta intensidad cuando hay un evento por el efecto pleiotrópico endotelial que tiene la estatina. Y usar estatinas de alto rango, como la atorvastatina o la rosuvastatina, más que simvastatina, que estabilizan muy bien la placa aterosclerótica. El detalle es la dosis
como lo voy a repetir, que son un rango para la atorvastatina, que es la molécula marco, entre 40 y 80 miligramos. Hay unos que discuten si no, el 80 miligramos no es necesario si no arranca en 40, sin embargo hay estudios que dicen que definitivamente la dosis de 80 es mejor. Eso es lo que podríamos discutir. Y lo otro es cuánto tiempo lo usa, porque tú ves a veces pacientes que tienen 80 miligramos y pasan 3 años y todavía siguen 80 miligramos. Esos pacientes, ya después de 6 meses, tú puedes comenzar a reducir dosis. Igual pasa con la doble antiagregación, pero bueno, ese es otro tema. La antiagregación podría dar por una conferencia nueva. Bueno, lo comprometemos de una vez, doctor, para la próxima conferencia. No se preocupe. Bueno, mi doctor, mire, por acá, bueno, un mensaje antes, recordarles a todos los colegas que, bueno, están viendo esta actividad, recordarles a quienes no se pudieron conectar que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube Grupo Leti para que se suscriban y activen las notificaciones. Por acá saludos desde Valencia del doctor Gerardo Álvarez. Y hay una pregunta por acá que dice así, ¿no? ¿Ácido acetilsalicílico como prevención de isquemia en pacientes post-COVID? Ok. Los eventos, es verdad que el COVID puede dar eventos arteriales, pero no es el grueso de los eventos. Los eventos en COVID, sí se usó mucho el ácido acetilsalicílico para COVID, pero realmente el mayor peso de la evidencia es para anticoagulante, porque el grueso de los eventos son venosos. Correcto. Y ni siquiera por los anticoagulantes orales, era específicamente para la enoxaparina, porque tiene además un efecto antiinflamatorio. Uno comenzó a usar los anticoagulantes orales por la comodidad ambulatoria que daba el uso del anticoagulante oral, y había unos pequeños estudios con rivaroxaban, pero realmente la molécula marco para COVID ha sido la enoxaparina. Yo no quiero engrosar la lista de los dioses del Olimpo de la evidencia, porque justamente con COVID tenemos el problema que es una enfermedad que apenas tiene 2 años en el mundo. 2 años y un poquitico. Y estamos hablando que vean cómo la aspirina tiene más de 250 años de diferentes tipos de investigaciones y todavía estamos aquí discutiendo en Leti cómo se debe usar y en qué se debe usar. La evidencia varía. Es probable, porque hay eventos arteriales. Incluso todavía estamos discutiendo qué tan conveniente es si esos pacientes post-COVID tener los anticoagulados hasta cuándo, si con 1 mes, si con 3 meses, si hay eventos posteriores, si los eventos que ocurren posteriores al COVID se pueden seguir catalogando como post-COVID o si es otro evento distinto, totalmente distinto en pacientes con riesgo. Pero la respuesta es que para el día de hoy, la molécula marco en COVID, eventos embólicos del COVID se tratan con enoxaparina. Ese es el mensaje con respecto a eso. Sí, este ha sido un momento único en la historia de la humanidad y de la historia de la medicina en general, el poder estudiar a este nivel una enfermedad como esta, y bueno, y seguimos estudiándola. Es así. Hay COVID para rato. Por acá la doctora Dulmari Peña le pregunta a mi doctor, dice, en relación al uso de ácido acetilsalicílico en prevención, si ya el paciente es de alto riesgo, ¿ya no sería prevención primaria? Pregunta. No. El concepto claro de prevención primaria y prevención secundaria es que haya un evento, necesariamente. Prevención secundaria es si hay un evento. ¿Qué es evento? Ictus o IM. En enfermedad arterial periférica, que hay una obstrucción arterial o al menos claudicación intermitente. Prevención primaria en enfermedad arterial periférica es que tú consigas un índice tobillo-brazo por debajo de 0,9 o haya hallazgos al Doppler. Pero que sigue siendo asintomática. Prevención primaria, no hay nada de esto. Entonces, ese punto es importante separarlo porque en ese punto sí, todos los estudios que están desde 1988 para acá, eso lo tenía muy claro. Pacientes con eventos y pacientes sin eventos. Y así se ha clasificado la evidencia desde ese punto de vista. Perfecto. Bueno, por acá se reiteran las felicitaciones por su conferencia. También le envían saludos desde Bogotá. Bueno, por acá no tengo más preguntas, doctor. Me gustaría entonces, pues, agradecerle también por su excelente conferencia y darnos un mensaje final, una conclusión. Disculpe, doctor, por acá hay una aclaratoria. Disculpe, para aclarar la pregunta en el uso de ácido acetilsalicílico en aquellos pacientes en que se omite el anticoagulante post-COVID.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta, no la sé contestar, porque no tengo evidencia de eso. No sabemos hasta dónde, qué beneficios tiene usar la aspirina en el post-COVID luego que tú decides retirarle la El anticoagulación. anticoagulante. Correcto. Yo no he tenido hasta ahora ningún caso de enfermedad tromboembólica, no de infarto en esas áreas, pero sí hay colegas que la han tenido y esa duda existe. Sí, sería conveniente, así como presenté la enfermedad tromboembólica venosa, que fue el 2012, que está en el New England, donde usaban aspirina después de los 3 meses, con disminución de los eventos tromboembólicos. No sé, sinceramente, eso habría que revisar si hay alguna nueva evidencia con respecto a eso. Correcto. Por acá el doctor José Manuel Farías le saluda desde Ecuador y el doctor José Arocha hace un comentario y le requiere una opinión. Dice el doctor Arocha, en el estudio COMPAS, la asociación de Rivaroxaban 2.5 miligramos y ácido acetilsalicílico en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica resultó en una reducción significativa de eventos cardiovasculares y vasculocerebrales y periféricos sin incremento en sangrado mayor. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el uso de rivaroxaban si baja con antiplaquetario, sí se ha usado, de hecho está el estudio COMPAS, como bien dice el doctor, pero hasta ahora las guías lo que proponen, porque recuerden que para poder entrar una recomendación, una guía, tiene que haber cierto nivel y peso de la evidencia. Correcto. Es el uso antiplaquetario. Generalmente todavía el uso anticoagulante en conjunto con aspirina son en pacientes que hacen eventos cardiovasculares que recidivan, que recurren, que vuelven a ocurrir a pesar del uso antiplaquetario. Todavía se sigue usando la doble antiagregación, vuelvo a repetir que todavía está en discusión cuánto tiempo, hay unos estudios que son bastante claros en el uso, 6 meses, 8 meses, 1 año, pero el uso de antiagregantes con anticoagulantes debe ser, nuevamente vuelvo a repetir, individualizado, porque no todo paciente requiere anticoagulación con uso de antiplaquetarios al mismo tiempo. De acuerdo, doctor. Bueno, aquí, por cierto, de acuerdo con la doctora Sotelo cuando dice muy buena la clase, porque de verdad esto parece una clase. Así es, doctor. Excelente. Muchas gracias. Por acá, saludos desde Oriente, doctora Marilena Rodríguez, médico internista, excelente ponencia. Doctor Ayala, sería bueno un estudio prospectivo en paciente post-COVID en el que se omite el anticoagulante y se mantiene ácido acetilsalicílico para evaluar eventos isquémicos post-COVID. Eso es una opinión de la doctora. Es una buena observación, pero yo buscaría si hay alguno. Realmente yo desconozco en este momento si hay alguno que esté andando. Puede haberlo, porque esta duda no la tenemos nada más nosotros. Claro. Cuando dije que yo no digo que no lo haya, simplemente si lo hay, no lo conozco. Suena lógico. En el post-COVID, en el paciente que se dejó anticoagular y dejarlo con aspirina como prevención primaria o secundaria, dependiendo del caso. Pues también hay que verlo. Hay que ver si ese paciente COVID, cómo lo estamos usando, si tuvo algún evento tromboembólico, cuando, bueno, el paciente post-COVID, el paciente COVID por fisiopatología hace microémbolo, o sea, debería ser prevención secundaria en todo caso. Me corrijo yo mismo en este momento. Pero sí, habría que buscar. Pronto sí hay algún estudio. Yo sinceramente no lo conozco. Ok, entonces, bueno, tal cual como se lo dije hace unos minutos, realmente seguimos aprendiendo día a día acerca de todas las aristas que se desprenden del conocimiento pues, del COVID y sus complicaciones a largo plazo. La doctora Rodríguez complementa su comentario anterior diciendo que, bueno, eso queda en el ambiente para ver cómo se comportan nuestros pacientes, específicamente sí, sería prevención secundaria. Después dice por acá el doctor Cabas, las nuevas recomendaciones sobre el uso de ácido acetilsalicílico en prevención primaria contra enfermedad cardiovascular y cáncer de colon dejó muchas personas confundidas. Caramba. Bueno, ¿cuál es su opinión, doctor? Bueno, realmente los datos de cáncer de colon no es para prevención del cáncer de colon. Es para disminución de riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer de colon, que es diferente. Distinto, claro. No es para evitar el cáncer, es para disminuir el riesgo de mortalidad por el efecto antiinflamatorio
y prostaglandinas y tromboxano, que justamente tienen la aspirina. Correcto. Y sí, bueno, yo estoy de acuerdo con usted cuando menciona que el foco realmente no es ponerse una camisa de fuerza con la guía, sino ser precisamente eso, una orientación para el ejercicio clínico individualizado de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, doctor, ahora sí, mire, ya por acá revisando para arriba y para abajo este chat, no tengo más preguntas por acá en el mismo, agradeciéndole nuevamente su excelente conferencia y bueno, yo me pliego del comentario de la colega cuando dice que esto realmente ha sido toda una clase. Muchísimas gracias, mi doctor. Sus palabras finales para los colegas, más de 110 personas que se nos conectaron en la tarde de hoy para escucharlo. Una tremenda conexión, que bueno, agradecido nuevamente con el Grupo Leti, dejarles justamente recordarles lo que ya hemos reiterado: individualicemos al paciente, adaptemos las guías, no nos limitemos a la evidencia, no nos tomemos la evidencia como una camisa de fuerza. La evidencia no es solamente tasas de mortalidad y hazard ratio y reducción de riesgo, también es probabilidad, razón de verosimilitud, pretest, posttest, número necesario a tratar, que es a la final lo que uno realmente aplica en el paciente. Uno no aplica tanto estas tasas, sino que estas tasas uno las adapta al paciente con estos 4 puntos cardinales. Eso simplemente es mi mensaje final, y nuevamente agradezco con Grupo Leti por la invitación y por estar activos en esta educación médica continua. Muchas gracias. Bueno, en realidad agradecido a usted, mi doctor, por su excelente conferencia, agradecido también al equipo de Grupo Leti, encabezado por la licenciada Yarixa Morales, gerente de unidad de negocios de cardiometabólica, a nuestra amiga Karen en los controles de la actividad de hoy, y bueno, a todas estas más de 110 personas, como le dije, colegas todos conectados desde diversas partes del país y también del mundo, pues porque vimos conexiones desde Colombia y desde Ecuador, enviando los saludos para el doctor Ayala. No me queda sino agradecer en nombre de Grupo Leti a todas las personas presentes. Gracias por creer y confiar y por trabajar juntos, pues, en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse a nuestro canal y estar atentos a las siguientes invitaciones. Hasta la próxima. Al prescribir un producto del Grupo Leti, le está garantizando a sus pacientes calidad, eficacia y seguridad, bajo el aval de toda la tecnología e investigación del Grupo Leti, quien cuenta con Biocontrol, nuestra punta de lanza, único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos y pacientes. Nuestros productos son fabricados con los mejores proveedores de materias primas a nivel mundial y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. Además, cuenta con certificado de buenas prácticas de manufactura, otorgado por el ente regulador, que garantiza la calidad, seguridad y eficacia. Y buenas prácticas de distribución, que garantiza la calidad de los almacenes y centros de distribución. Grupo Leti logra mantener las buenas prácticas gracias a su capacidad instalada, con más de 75,000 metros cuadrados. Grupo Leti cumple con los estándares internacionales emitidos por la OMS, a través de las buenas prácticas de farmacovigilancia, lo que nos permite detectar, comprender y actuar con la rapidez necesaria ante cualquier eventualidad relacionada con nuestros medicamentos. Grupo Leti es líder del mercado farmacéutico con 12% en unidades y un crecimiento del 49%, siendo la corporación que más crece. La línea cardiometabólica es líder en varios mercados, con marcas que son de referencias, tales como Asaprol, Azarac, Biotalol, Camphor, Sitaglizmet, Tensomax. Con estas marcas usted cuenta con un portafolio cardiometabólica que le ofrece calidad, seguridad y eficacia gracias a la disponibilidad, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de distribución.
En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor.